Estimados hermanos, les deseamos a todos un feliz y bendecido día de reposo. Esperamos como siempre que la paz, el amor y la gracia de Cristo cubran nuestras vidas hoy, mañana y siempre. Hoy continuaremos nuestro estudio acerca de la naturaleza de Cristo. Vamos a pedir la bendición de Dios para estudiar su santa palabra. Oremos. Nuestro eterno y bondadoso Padre que estás en los cielos, santo, santo, santo y glorioso es tu nombre. Solo a ti te pertenece la honra, la gloria, el poder, el imperio por los siglos de la eternidad. Mi Dios, ahora cuando vamos a estudiar tu palabra, necesitamos la unción de tu Espíritu Santo, para que el Maestro Divino, el Consolador, nos enseñe, nos guíe a toda verdad y sobre todo a vivir y obedecer tu santa palabra. Bendice a todos nuestros hermanos que han de escuchar este mensaje y que todos podamos confiar y estar seguros que Cristo vino a este mundo, tomó nuestra naturaleza humana después de 4000 años de pecado, pero que no pecó. Ahora bendícenos en este estudio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Decíamos, hermanos, que el estudio de esta mañana es continuación del sábado pasado. El tema era ¿qué naturaleza humana tomó Cristo? Pues bien, hoy es el tema número 2. Recuerden que habíamos dicho en el primer sermón que habían 3 fuentes para investigar la naturaleza de Cristo. Dijimos que la fuente número 1 es la palabra de Dios. Número 2 es el espíritu y profecía. Y luego la número 3, que es la que menos valor tiene, la que casi no tiene valor porque es lo que dicen los hombres, los teólogos. Y esa fue la que usamos el sábado pasado, lo que decían los teólogos. Hoy vamos a hablar acerca de la naturaleza de Cristo, la naturaleza humana que tomó Cristo, basado en las 2 fuentes verdaderas y fidedignas. Número 1, la Biblia. Y número 2, el espíritu de profecía. Vamos a comenzar con lo que dice la Biblia, que es la base. Miren, pero antes quiero leer esta cita. Dice, Elena G. de White dice, la humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Así que la humanidad de Cristo es todo para nosotros. Es la cadena áurea que une nuestra alma con Cristo y mediante Cristo con Dios. Eso ha de ser nuestro estudio. Por eso es que hoy vamos a estudiar con referencia a la naturaleza de Cristo lo que dice la Biblia. Miren, cuando la Biblia se refiere a Cristo que tomó nuestra naturaleza humana, se está refiriendo a la naturaleza de un hijo de Adán convertido y no en un hijo de Adán que es esclavo de Satanás. Repito, cuando la Biblia se refiere a que Cristo tomó nuestra naturaleza humana, se está refiriendo a la naturaleza de un hijo convertido. Esa fue la naturaleza que Cristo tomó, la de un hijo convertido, no en un esclavo de Satanás que es proclive al pecado, a la tendencia al pecado. Pero el Hijo de Dios convertido es proclive ¿a qué? A las cosas santas, a buscar a Dios, a obedecer a Dios. Esa es la naturaleza humana que Cristo tomó sobre sí. Y dice, y de lo contrario, no hubiese sido posible la redención. Ahora, comencemos con lo que dice la Biblia. Y para ello vamos al libro del profeta Isaías en el Antiguo Testamento. Isaías 53 es clave, como muchos textos que vamos a mencionar en esta mañana, pero Isaías nos da la clave. Isaías 53, 1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ahora, ¿quién ha creído que Jesús, Dios,
el que creó el universo, tomó la naturaleza humana y vino a este mundo. Vivió como los seres humanos. Obedeció y se sometió como los seres humanos a la voluntad de su Padre. Y viniera a morir para rescatarnos a nosotros del imperio del pecado y de la muerte. Entonces, ¿quién ha creído ese anuncio? Ese es un bienaventurado, el que cree que Cristo vino, el Hijo de Dios, el Mesías, murió y resucitó y ascendió a los cielos. Ahí está. Ahora, ¿cuál es el anuncio? ¿Cuál es el anuncio que nos hace el profeta Isaías? Miren, dice allí en los versículos, capítulo 53, los versículos del 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Miren lo que Cristo tomó al tomar la naturaleza humana. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Versículo siguiente. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió él nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Ahí el profeta Isaías revela en este capítulo 53 lo que Cristo sufrió y padeció al tomar nuestra naturaleza pecaminosa. Y escuchen, la palabra pecaminosa es igual a pecado. Pecado es pecaminosidad. Cuando usted va al diccionario, a cualquier diccionario, religioso o cualquier otro, usted se va a dar cuenta que cuando se habla de la naturaleza pecaminosa, es la naturaleza pecadora. No tiene otro concepto, no tiene otra explicación. La pecaminosidad es el pecado. El pecado es pecaminosidad. Así que no se asusten porque digamos que Cristo tomó la naturaleza pecaminosa. Miren, dice el profeta Pablo, el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 4 y versículo 5. Esto es lo que dice la Biblia de la naturaleza de Cristo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino que uno que, como nosotros, ¿ve?, en todo fue tentado, pero sin pecado. Así que, como tú eres tentado, Cristo lo fue. Nosotros fallamos porque no obedecemos a Dios. Cristo no pecó porque obedeció a Dios. Eso es lo que denota la diferencia. Ahora, Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 18. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. ¿Qué tipo de carne tienen los hijos? Pecadora. ¿Qué tipo de sangre tienen los hijos de Dios? Pecadores, porque tomamos una naturaleza pecaminosa. Cristo tomó esa carne y esa sangre, pero recuerden, Él no pecó, nosotros pecamos. Ahora, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió
a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Si él tomó la naturaleza caída, fue semejante a nosotros. La diferencia, que nosotros pecamos porque desobedecemos, pero la diferencia, Cristo obedeció y no pecó. Por eso dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y el versículo 18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahí el apóstol Pablo habla, se explaya para hablar acerca de la naturaleza que tomó Cristo. Romanos capítulo 1:3, el apóstol Pablo, versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Quiere decir que Cristo era humano como tú y yo, y sufrió las mismas tentaciones que sufrimos nosotros, y él aún más, porque él fue tentado en cosas que usted no lo es. Gálatas capítulo 4 y los versículos 4 y 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, como todos los seres humanos, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de ser, ¿qué? Hijos de Dios. Hermano, estos textos nos hablan claramente, sin discusión ninguna, que Cristo tomó la naturaleza humana caída después de 4000 años de pecado, y que en sus genes y en sus ADN y en su ADN estaba ¿qué? La descendencia de Adán después de la caída. Por lo tanto, él tomó una naturaleza pecadora o pecaminosa, que es lo mismo. Pecadora, repite, y pecaminoso es lo mismo. Pecaminoso y pecador es lo mismo. Por lo tanto, hermanos queridos, semejante a nosotros. ¿Ves? Se hizo carne. Emmanuel, Dios con nosotros. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, carne humana como la tuya y la mía, sangre humana como la tuya y la mía. Eso está claro. Eso no tiene discusión. Ahora, ¿qué enseña el espíritu de profecía sobre la naturaleza humana que Cristo tomó? Esta es la primera cita. Escuchemos bien. La advertencia que la señora White nos hace a todos al tratar sobre la naturaleza de Cristo. Miren lo que ella dice. Sed cuidadosos, sumamente cuidadosos, de la manera en que os ocupéis de la naturaleza de Cristo. No lo presentéis ante las gentes como un hombre con tendencias hacia el pecado. Y esto lo vamos a explicar. Tú y yo tenemos tendencia al pecado. Pero Cristo no tuvo tendencia al pecado. Y eso se lo voy a explicar más adelante. Él es el segundo Adán. El primer Adán fue creado como un ser puro y sin pecado, sin una marca de pecado sobre él. Adán era la imagen de Dios. Por causa del pecado, su posteridad nació con tendencias inherentes a la desobediencia. Nació con tendencias inherentes a la desobediencia. ¿Quién? Los descendientes de Adán. Pero Jesucristo
era el unigénito de Dios y tomó sobre sí la naturaleza humana y fue tentado en todo sentido como lo es tentado la naturaleza humana. Podría haber pecado, podría haber caído, pero en ningún momento hubo en él tendencia hacia el mal. Fíjense, hermano, nosotros tenemos tendencia hacia el mal. Cristo, aunque tomó la naturaleza pecaminosa de Adán, o la naturaleza pecadora, no tuvo tendencia al pecado. Y ahí está la diferencia, en que nosotros tenemos tendencia, él no. Eso está en el comentario bíblico adventista, tomo 5, página 1102. Miren, ¿qué respuesta da el espíritu de profecía, la señora White, a una carta de alguien que le envió a ella? Esa carta está en Mensaje Selecto, tomo 3, página 145. Esa carta dice así: si Cristo era uno con Dios, no podía caer. El punto acerca del cual usted me pregunta es este: en la gran escena del conflicto de nuestro Señor en el desierto, aparentemente bajo el poder de Satanás y sus ángeles, ¿era él capaz en su naturaleza humana de ceder a estas tentaciones? Esa es la pregunta que le hacen a la señora White. Ahora, ella dice: trataré de responder a esta importante pregunta. Como Dios que era Cristo, no podía ser tentado, porque Dios no puede ser tentado, lo dice la palabra. Pero como hombre podía serlo, y con mucha fuerza, como lo fue tentado con mucha fuerza, y podía ceder a las tentaciones. Su naturaleza humana pasó por la misma prueba por la cual pasaron Adán y Eva. Su naturaleza de Cristo humana era creada, ni aún poseía las facultades de los ángeles. Era humana, idéntica a la nuestra. Estaba pasando por el terreno donde Adán cayó. Él estaba en el lugar donde, si resistía la prueba en favor de la raza caída, redimiría en nuestra propia humanidad, en nuestra propia carne, en nuestra propia sangre, en nuestros propios ADN, dice, en su propia humanidad caída, el fracaso desgraciado de Adán. Por lo tanto, repito, él estaba en el lugar donde, si resistía la prueba en favor de la raza caída, redimiría en nuestra propia humanidad la caída y el fracaso desgraciado de Adán. Por eso es que es el segundo Adán. Por eso es que toma la naturaleza humana, se hace carne y habitó entre nosotros y fue tentado, y en la condición de hombre de la naturaleza de pecado, Cristo venció porque no pecó, y ahora nos ha redimido con su sangre, con su muerte redentora. Gloria a Dios. Miren, la impecable naturaleza humana de Cristo es lo que vamos a tratar ahora. Al tomar sobre sí la naturaleza del hombre en su condición caída, repito, al tomar sobre sí la naturaleza del hombre en su condición caída. ¿Cuál es la condición caída? La naturaleza pecadora, pecaminosa o la pecadora. Repito, pecaminosidad y pecado es lo mismo. Vaya a los diccionarios. Dice, Cristo no participó de su pecado en lo más mínimo. Aquí está la diferencia. Estuvo sujeto a las flaquezas y debilidades que rodean al hombre.
Mensaje selecto, tomo 1, página 299. Otra cita guay. La gran obra de redención podría ser llevada adelante solamente por el Redentor, tomando el lugar del Adán caído. Review Algera, 24 de febrero 1874. Quiere decir que para redimirnos, él tenía que tomar la naturaleza de ¿qué? Pecadora, de Adán. Vamos a otra cita. Dice, Cristo tenía un cuerpo humano y una mente humana. Él era hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne. Estuvo sujeto a la pobreza desde el mismo momento en que entró en el mundo. Por eso nació en un pesebre. Estuvo bajo los chascos y las pruebas en su propio hogar, entre sus hermanos. No estaba rodeado como en las cortes celestiales de caracteres puros y hermosos. Estuvo rodeado de dificultades. Vino a nuestro mundo a mantener un carácter puro e impecable y a refutar las mentiras de Satanás de que no era posible que los seres humanos guardaran la ley de Dios. Cristo vino a vivir la ley en su carácter humano, exactamente de la misma manera en que todos pueden cumplirla en la naturaleza humana si hacen lo que Cristo hizo. Y aquí está el problema. Cristo toma una naturaleza pecaminosa, pecadora, pero no tenía tendencia al pecado porque obedecía a Dios. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, pecadora, pero tenemos tendencia porque no obedecemos a Dios. Si usted obedece a Dios, usted no tendrá tendencia al pecado. Y ahorita más adelante yo les voy a mencionar las tendencias. Ahora, Cristo vino a vivir la ley en su carácter humano exactamente de la misma manera en que todos pueden cumplirla. En la naturaleza humana, si hacen lo que Cristo hizo, obedeció a su Padre. Él había inspirado a los hombres santos de la antigüedad a escribir para beneficio del hombre. ¿O forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz, si haga paz conmigo. Quiere decir, Dios te va a forzar para que tú obedezcas su palabra, su mandamiento. Nunca tal hará nuestro Dios. Tampoco Satanás te puede forzar a pecar. Es decisión de la persona, voluntad de la persona. La cita sigue diciendo, al tomar sobre sí la naturaleza caída del hombre, vuelve a repetir, naturaleza caída. ¿Cuál es la naturaleza caída? La naturaleza pecadora, pecaminosa. Es lo mismo pecado que pecaminoso. Cristo no participó de su pecado en lo más mínimo. Estuvo sujeto a la flaqueza y debilidades que rodean al hombre. Él no tenía ninguna ventaja. Las mismas tendencias, o sea, los mismos pecados, las tentaciones, lo mismo, él las tuvo. No tenía ventaja. Él tomó sobre su naturaleza sin pecado. Él tomó sobre su naturaleza sin pecado nuestra naturaleza pecaminosa para saber cómo socorrer a los que son tentados. Quiere decir, Cristo tenía la naturaleza humana, pero no tenía tendencia al pecado. Por lo tanto, no era pecador. Cristo no era pecaminoso. Pero Él tomó nuestra naturaleza pecaminosa. Así lo dice. Él tomó sobre su naturaleza sin pecado nuestra naturaleza pecaminosa para saber cómo socorrer a los que son ¿qué? Tentados. Ahora, ¿estaban los planes de Dios? Es una pregunta que está en Spiritus Gift. Dice, ¿están los planes de Dios que Cristo debía de tomar sobre sí mismo
la forma y la naturaleza del hombre caído? Estaba en los planes de Dios que Cristo debería tomar sobre sí mismo la forma y la naturaleza del hombre caído. El hombre caído es un hombre pecador. Eso estaba en los planes de Dios. Dice esta otra cita. Recuerden que estamos hablando de lo que dice el Espíritu Profecía de la naturaleza humana de Cristo. Dice, Cristo fue conmovido por el sentimiento de nuestras debilidades y fue en todo tentado a nuestra semejanza. Y sin embargo, no conoció pecado, porque obedeció a Dios. Estuvo sujeto a la voluntad de Dios. Hermano, si tú estás sujeto a la voluntad de Dios, tú no pecas. Tú llegas a tener la naturaleza de Cristo sin pecado. Y sin embargo, no conoció pecado. Fue el Cordero sin mancha y sin contaminación. Si Satanás hubiera logrado con su tentación que Cristo pecara en lo mínimo, habría herido la cabeza del Salvador. Tal como sucedieron las cosas. Déjame volver a leer. Si Satanás hubiera logrado con su tentación que Cristo pecara en lo mínimo, habría herido la cabeza del Salvador. Tal como sucedieron las cosas, solo le puede herir el talón. Pero como sucedieron las cosas, solo le pudo herir el talón. Si hubiera sido tocada la cabeza de Cristo, habría perecido la esperanza de la raza humana. La ira divina habría descendido sobre Cristo, así como descendió sobre Adán, y hubieran quedado sin esperanza. Cristo y la iglesia. Eso está, Mensaje Selecto, tomo 1, página 299. Podía con poder, sin poseer las pasiones de nuestra naturaleza humana. Cristo oraba y pedía con poder, sin poseer las pasiones de nuestra naturaleza humana caída, pero provisto de debilidades semejantes, tentado en todo según nuestra semejanza. Jesús sufrió una agonía que requería ayuda y apoyo de su Padre. Así como Cristo recibía ayuda y apoyo de su Padre, nosotros hoy, cuando somos tentados y clamamos a Dios, recibimos ayuda y apoyo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Él es nuestro ejemplo en todo. Se hermanó con nuestras flaquezas, pero no alimentó pasiones semejantes a las nuestras. Y puse aquí, pero no alimentó pasiones semejantes a las nuestras. Si en aquel tiempo hubiera habido televisión, Cristo no hubiera visto televisión. Si en aquel tiempo hubiera habido la pornografía que hay hoy, Cristo no se hubiera parado frente a una novela donde hay pornografía, donde hay adulterio, donde hay fornicación. Cristo no hubiera visto eso. Cristo no hubiera visto nada de los programas de la televisión. Porque por ahí se despierta el apetito a la pecaminosidad. Pero como Cristo dice aquí, Él es nuestro ejemplo en todo. Se hermanó, aquí dice hermana, pero se hermanó con nuestra flaqueza, pero no alimentó pasiones semejantes a las nuestras. Amados hermanos, con tristeza tengo que decirlo, muchos, la mayoría de los cristianos estamos alimentando nuestras pasiones carnales y bajas. Mira que lo repetimos, hermano, corten con la televisión, hermano, corten con la televisión, hermano, corten con el Facebook, corten con esto, con aquello, con todo aquello que rebaja las tendencias espirituales. Entonces la gente es tentado de lo que consume, de lo que ve, de lo que oye, de lo que participa. Si usted participa de un ambiente mundano, usted va a ser tentado en eso. Pero como Cristo
Dice, estaba en el mundo, pero ¿qué? Pero el mundo no estaba en Cristo. Por eso dice, Padre, te ruego que no los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Cuál es el mal? La pecaminosidad. ¿Cuál es el mal? La tendencia al pecado. Que nosotros, ¿qué? A pesar de la que hemos heredado, las cultivamos. El pecado no tenía atracción para Jesús. Tú y yo, hermano, tenemos que pedirle al Señor que el pecado en cualquier manifestación no sea atractivo para nosotros, sino que lo podamos aborrecer. Eso es la santidad. Cuando usted venza sus debilidades, sus tendencias pecaminosas, su inclinación al pecado que lo puede vencer, usted tendrá una naturaleza que no será atraída al pecado. Miren, eso está en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 219. Esta otra cita. Él tomó sobre su naturaleza sin pecado nuestra naturaleza pecaminosa. Escuchen esto, hermano, lo que estoy diciendo, porque lo estoy diciendo el asunto de la pecaminosidad. Él tomó sobre su naturaleza sin pecado nuestra naturaleza pecaminosa, para saber cómo socorrer a los que son tentados. Esto es una carta de la señora White, 181. Cuando Adán fue vencido por el tentador, no tenía sobre sí ninguno de los defectos, de los efectos del pecado. Así que cuando Adán fue vencido en el Edén, no tenía sobre sí ninguno de los efectos del pecado. Se encontraba en perfecta pureza, poseyendo el pleno vigor de la mente y del cuerpo. Se encontraba circundado de las glorias del Edén y en comunicación diaria con seres celestiales. No así en cuanto a Jesús. Jesús no estaba en el Edén, hermano. Jesús estaba ¿en qué? En el campo de batalla, dominado por Satanás, el príncipe de este mundo. Dice, cuando penetró en el desierto para medirse con Satanás, por 4000 años había estado la raza humana decreciendo, devaluándose física, moral y espiritual, en fuerza física, vigor mental y moral. Y Cristo tomó sobre sí las debilidades de la humanidad degenerada. Únicamente así podía salvar al hombre de las profundidades de su degradación. Eso está en el Deseado de toda la gente, página 117. Cristo estaba sujeto a las dificultades que tiene la naturaleza humana. Respiraba el aire del mismo mundo que nosotros respiramos. Actuó y viajó en el mismo mundo que habitamos, el cual, según las claras evidencias que tenemos, no era más amigable a la gracia y a la justicia de lo que es hoy. Quiere decir, hermano, que el mundo siempre ha sido ¿qué? Un mundo de pecado, de vicio, de corrupción, de inmoralidad. Por eso fue que cuando estaba Felipe y Natanael le dijo, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Quiere decir que el barrio donde Cristo se crió era el peor barrio de la zona donde él vivía. Y allí en el peor barrio Cristo se mantuvo como el nenúfar. El nenúfar es esa flor blanca que sale de los charcos de agua putrefacta que está acumulada por meses ahí, y de esa agua estancada, purulenta, sucia, esto sale el nenúfar. Cristo fue el nenúfar divino que salió de la pudrición, que vivió en la pudrición de este mundo, pero no se contaminó. Hermanos, querido ejemplo os he dado, dijo él, maestro, para que como yo viví, ustedes también vivan en medio del pecado sin contaminación. Y todo lo podemos, dijo el apóstol Pablo, por medio de Cristo que nos fortalece. A su nombre honra, gloria y poder. Esta cita preciosa, hermano, está en Mensaje Selecto, tomo 3, página 146. Miren, después de haber leído estas citas,
Primero hablamos el sábado pasado de lo que dicen los teólogos. Y yo hablé de lo que dicen los teólogos. Pero hoy estamos hablando de lo que dice ¿qué? La palabra de Dios. Y lo que dice el espíritu de profecía. Ahora, después de haber leído estas citas, ¿cómo entender estas aparentes contradicciones? La primera cita nos dice que Jesús tomó nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Recuerden, hermano, la palabra pecaminosa es naturaleza pecadora. No le den otro significado. No es peor que pecador. La primera cita nos dice que Jesús tomó nuestra naturaleza caída y pecaminosa. La segunda cita nos dice que no presentemos a Jesús con tendencias al pecado, porque Él era distinto a nosotros que nacemos con tendencia al mal. ¿Entendemos? Ahora, tenemos que entender, y aquí es donde viene la explicación de lo que hemos dicho. Tenemos que entender que Elena G. de White algunas veces se refiere a la naturaleza física de Jesús. Tus mismos problemas, tus mismas debilidades físicamente en el cuerpo. Y esa es la parte en que Jesús tomó la naturaleza humana o pecaminosa. Él la tomó en la parte que física. Pero a veces la señora White se refiere también a la naturaleza espiritual y moral de Jesús. Entonces, tú tienes naturaleza física que te enferma, que te disgusta, que llora, que grita, que tienes dolor, que tienes frío, que tienes calor, que te entristece. Cristo también lo tenía. ¿Sí o no? Tú tienes una naturaleza que espiritual y moral. Y aquí es donde está el problema. Que nuestra naturaleza espiritual y moral es que con tendencia al pecado, pero la naturaleza espiritual y moral de Cristo no era hacia el pecado, era hacia dónde, hacia arriba, agradar a Dios. Todo lo que hago es para agradar a mi Padre. Nada puedo hacer por mí mismo, sino todo lo que el Padre me enviare. Hermano querido, y si tú y yo pudiéramos decir como Cristo, no hago nada por mí mismo, no hago lo que a mí me gusta, si no hago la voluntad de mi Padre, tú tuvieras una naturaleza humana, espiritual y moral semejante a la de Cristo. Y aquí está la diferencia. En naturaleza física, Cristo era igual a ti y a mí, y tomó esa naturaleza física y pecaminosa o pecadora. Pero en Cristo, en su naturaleza espiritual y moral, era diferente. ¿Por qué? Porque a Cristo no le interesaba nada de este mundo. Y aquí está el problema de la iglesia. Y aquí está el problema de los cristianos, que queremos ir al cielo, queremos ser semejante a Cristo y queremos vivir para honrar a Cristo, pero nuestra naturaleza espiritual y moral está puesta ¿en qué? En los asuntos de este mundo. Por eso Cristo dijo, no améis al mundo, ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por esa es la razón, hermano, que vemos una iglesia debilitada, vemos una iglesia enredada en el pecado y en los vicios, una iglesia imitando al mundo, viviendo como el mundo, hablando como el mundo, comiendo como el mundo, viendo y oyendo lo que ve el mundo, adornándose como el mundo. Pero Cristo vino aquí y no se fijó en esas cosas. Y ahí está la diferencia, hermano, en que Cristo tenía sus ojos puestos ¿en qué? En el reino, en el Padre. Es necesario que tú y yo nos apartemos de las cosas de este mundo, hermano, para desarrollar la naturaleza espiritual y moral que Cristo desarrolló. Con respecto a nuestra naturaleza física, Jesús sí tomó nuestra naturaleza caída y degradada por 4000 años de pecado, pero no tomó nuestras tendencias morales hacia el pecado. ¿Entiendes, hermano? ¿Entienden, hermano? Repito, con respecto a nuestra naturaleza física y moral, Jesús sí tomó, con respecto a nuestra naturaleza física, Jesús
Sí tomó nuestra naturaleza caída y degradada por 4000 años de pecado, pero no tomó nuestras naturaleza física y moral, espiritual y moral con tendencia hacia el mal. Aquí está nuestro problema. Miren, aquí vamos a ver este cuadro. Veamos este cuadro. Miren, Adán, físicamente perfecto, cuando Dios lo creó, sin tendencia al mal. ¿Entendemos? Cristo físicamente tomó la naturaleza humana con 4000 años de pecado, sin tendencia al mal, porque su naturaleza espiritual y moral era para agradar a Dios. Nosotros, físicamente naturaleza humana, heredada con 6000 años de pecado, con tendencias al mal. Porque el problema de nosotros está en nuestra naturaleza espiritual y moral. Por eso se llama la ley moral, la ley de la libertad, los 10 mandamientos, que es el antídoto contra el pecado. En su forma compacta. Porque luego hay otros mandamientos, leyes, estatutos. Pero ahí está. Y escuchen, pecado no es tener una naturaleza pecadora o pecaminosa. Eso no es pecado. Pecado es violación de la ley de Dios. Y como Cristo no violó la ley de Dios, no pecó. Y como nosotros somos violadores de la ley de Dios, somos pecadores. ¿Entendido? Repito, Adán fue físicamente perfecto a la imagen de Dios, sin tendencia al mal, porque no había pecado en el Edén. Cristo físicamente tomó la naturaleza humana con 4000 años de pecado, sin tendencias al mal. Nosotros físicamente naturaleza humana, heredada con 6000 años de pecado, con tendencias al mal. Miren, preguntamos ahora, si Cristo no tenía tendencias hacia el mal, ¿cómo puede ser nuestro ejemplo de obediencia para personas que nacieron con tendencia al mal? ¿Entienden esto? Lo voy a repetir. Preguntamos, si Cristo no tenía tendencias hacia el mal, ¿cómo puede ser nuestro ejemplo de obediencia para personas que nacieron con tendencia al mal? Aquí hay un problema. Ahora, la respuesta estriba en una palabra: obediencia. Cristo no tenía tendencia hacia el mal porque obedecía a Dios. Si tú y yo obedecemos a Dios, no tendremos tendencia al mal. Cristo dijo en San Juan capítulo 6 y versículo 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahí está la diferencia, hermano. Ahí está la diferencia. Por eso Cristo no tenía una naturaleza con tendencia al pecado. Cristo no era pecaminoso, aunque tomó la naturaleza pecaminosa. Cristo no era pecaminoso, Cristo no pecó porque Cristo obedeció la ley y los 10 mandamientos. Tú tienes una naturaleza pecaminosa, pero te conviertes en pecador cuando violas la ley de Dios, cuando dice aquí, ojalá, porque Él descendió del cielo no para hacer su voluntad, sino que la voluntad del que envió. Y en Lucas, capítulo 22, versículos 41 y 42 dice, y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo le estaba diciendo, Padre, si hay otra forma de salvar a la humanidad, sin que yo tenga que ir a la cruz, sin que yo tenga que morir, sin que yo tenga que cargar el pecado de la humanidad. Si hay otro plan, por favor, hazlo. Pero ¿qué dice allí? Pero no se haga mi voluntad, sino que
la tuya. Quiere decir que la naturaleza humana de Cristo estaba sujeta a la naturaleza divina del Padre. Yo no vengo a hacer aquí mi voluntad. Hermano querido, tú y yo no estamos viviendo en este mundo. Y si Dios nos ha dado vida y si Dios nos ha sacado de las tinieblas para la luz admirable, es para que tú y yo no vivamos haciendo nuestra voluntad. Me he visto así, porque así se viste el mundo. Eso no es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Cómo así? Porque así come el mundo. Eso no es hacer la voluntad de mi Padre. Esto hablo así y veo esto y oigo aquello porque me gusta, pero eso no es hacer la voluntad de mi Padre. Y Cristo no vino aquí a hacer la voluntad de Él, sino la voluntad de su Padre. Y hermano querido, si tú quieres ser hijo de Dios, si tú quieres estar redimido, si tú quieres entrar por las puertas eternas de la santa ciudad, si tú quieres sentarse en la mesa kilométrica, si tú quieres vivir con Cristo por los siglos de la eternidad, tú tienes que decir lo mismo que dijo Cristo: no hago mi voluntad. Por eso dice, Padre nuestro que estás en los cielos, y dice santificado sea tu nombre, no se haga mi voluntad, sino que esa es la oración modelo. Hermanos, vivamos esa parte. Vivamos esa parte, la repetimos sin vivirla. La repetimos sin el sentido común del Espíritu. No se haga mi voluntad, pero es lo que hacemos todos los días. Es lo que tú haces cuando te sientas frente a la televisión a ver una película. Es lo que tú haces cuando empiezas a ver Facebook, los chistes y las mentiras y el doble sentido. A ver pornografía, a ver películas. Es lo que tú estás haciendo. No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y es la voluntad de Dios que tú veas esas cosas, hermano querido? No, por supuesto que no, mi amado hermano. Por eso es que Cristo tenía una naturaleza espiritual y moral diferente, porque Él no vino aquí a hacer su voluntad. Y si tú quieres desarrollar una naturaleza espiritual y moral semejante a la de Cristo, no améis al mundo ni las cosas de este mundo. Pero la iglesia está atestada hoy de cristianos, llamados cristianos, que aman al mundo y las cosas del mundo. No hacen la voluntad de Dios, sino que su propia voluntad. Por eso allí en el Getsemaní, cuando sudaba sangre de la agonía y del sufrimiento, del peso que caía sobre él, Padre, si hay otra forma, hazlo. Pero si no, hágase tu voluntad. Eso es sometimiento. Hermano, Cristo vino aquí a someterse, no a hacer su voluntad. Y Dios nos ha dado vida y salud y nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable para que nos sometamos. Y cuando tú y yo nos sometamos, a Dios naturaleza pecaminosa, a Dios naturaleza pecadora, a Dios tendencia al pecado, ahora tú vas a tener tendencia hacia qué? Hacia arriba, hacia lo puro, hacia lo perfecto, hacia la santidad. Ojalá que esa pueda ser tu experiencia y mi experiencia. Esta pregunta es para ti y para mí. ¿Podemos nosotros vivir sin tendencias a pecar? ¿Puedes tú en este mundo de 6.000 años de pecado vivir sin tendencia a pecar? ¿Podemos nosotros vivir sin tendencia a pecar? ¿Qué respuesta podemos dar? Y la respuesta es sí, podemos vivir sin pecar. Por eso Dios se llevó a Elías. Por eso Dios se llevó a Enoc. Por eso Dios se llevó a Moisés. Fueron pecadores, pero no había tendencia al pecado. Había tendencia ¿hacia dónde? Hacia arriba, hacia adelante, hacia la majestad, a la pureza y la santidad. ¿Qué es pecado? Tú lo sabes. La Biblia da la respuesta. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado es pecaminoso. Tiene tendencia al pecado porque infringe la ley. Pues la transgresión de la ley es ¿qué? Pecado. Cristo no transgredió la ley. Tú y yo podemos vivir sin transgredir la ley. Miren. Si tú violas, tú tienes una naturaleza pecaminosa, pecadora, lo mismo. Si tú violas la ley de Dios, eres pecador. Tú tienes una naturaleza
pecaminosa, porque es lo que hemos heredado, pecadora. Pero si no violas la ley de Dios, no eres pecador. Y esto, hermano, trae para nosotros una lección de esperanza. Miren, yo les voy a decir mi experiencia. Yo soy pecador como tú. Yo no tengo problema con la televisión. Yo no tengo problema con la pornografía. Yo no tengo problema con el adulterio. ¿Sabes por qué? Yo no tengo problema con el robo. Yo no tengo problema con el sábado. Padre, ya mis padres no viven. Yo no tengo problema con la idolatría. ¿Por qué? Porque yo esas cosas, por la gracia de Cristo, las he logrado vencer. No soy perfecto, todavía soy pecador. Hay aspectos que no he podido vencer, pero estoy luchando. Quiere decir, el cine, aunque la gente dice que no es malo, pero yo no voy al cine. Para mí, en mi mente no está el cine, en mi mente no está el café, en mi mente no está el alcohol, en mi mente no está... Yo no pienso en eso. Yo no pienso en nada de eso. En mi mente no está el hacerle daño a nadie. Quiere decir, hermano, que ya yo no tengo tendencias hacia eso malo, hacia esos pecados. ¿Por qué? Porque por la gracia de Cristo yo me he apartado y el Señor me ha dado fuerza para vencer en esos aspectos. Tú también lo puedes vencer. Entonces yo en esa área no tengo ya una naturaleza pecaminosa. Yo veo el alcohol, a mí no me interesa. Veo a la gente tomando café, a mí no me interesa. La gente tomando cerveza, a mí no me interesa. La gente fumando, a mí no me interesa. La gente con droga, a mí es que eso no está en mi mente. Ya yo estoy santificado ahí. Ya yo no tengo tendencia hacia el mal en esa área. Tú te das cuenta, hermano querido, que todo eso se puede lograr por la gracia de Cristo. Todo lo puedo en Cristo, hermano, que me fortalece. Tú también lo puedes lograr. Por eso es que Cristo vino aquí y las cosas de este mundo no le interesaban. Él vino aquí a hacer la voluntad de su Padre. Y hermanos queridos, ojalá que tú y yo podamos, ¿qué? Hacer la voluntad de nuestro Padre. En lo que vemos, en lo que oímos, en lo que comemos, en lo que nos ponemos. En lo que nos ponemos. Esa es la vanidad de la vida. Eso es lo que hace el mundo. Cuando usted lee los testimonios y sabe lo que dicen los testimonios de todas las indumentarias esas, y usted agrada a Dios, dice no. Pero la gente, ¿qué? Lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque hay predicadores que lo dicen. Eso no tiene nada que ver. Pero son los predicadores, no es Dios. Mi hermanito, a ti no te va a salvar el predicador. A ti no te va a salvar el predicador. A ti te va a salvar Jesucristo de Nazaret. Y si tú quieres salvarte, ejemplos he dado, para que como yo hice, vosotros también hagáis. Que esa sea, hermano, tu experiencia y la mía. Si Cristo no tenía tendencias hacia el mal, ¿cómo puede ser ejemplo de obediencia para personas que tienen tendencias al mal? Si Cristo hubiera tenido tendencias hacia el mal, ¿cómo pudiera ser mi ejemplo? ¿Cómo pudiera ser mi Salvador? ¿Cómo pudiera ser la ofrenda perfecta? Porque estaría contaminada moralmente. Y él necesitaría un Salvador, porque tenía tendencia al pecado. Ustedes se dan cuenta, pero la naturaleza física de Cristo era la que cargaba las causas del pecado. Pero la naturaleza espiritual y moral de Cristo era santa. ¿Por qué? Porque se complacía en las cosas de su Padre. Y yo te pregunto, ¿tu naturaleza física? Sí, es la pecadora, es la pecaminosa, los efectos del pecado. Pero tu naturaleza moral y espiritual, ¿qué tendencia tiene? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Hacia agradar a Dios o agradar de las cosas de este mundo? ¿Cómo puede ser Jesús nuestro ejemplo y modelo? Pues bien, hermano, mediante el Espíritu Santo, mediante Cristo y el Espíritu Santo, el creyente llega a ser participante de la naturaleza divina. Por Cristo y el poder del Espíritu Santo, tú puedes llegar a cambiar de naturaleza pecaminosa
a naturaleza santificada, purificada. Mediante Cristo y el Espíritu Santo, el creyente llega a ser participante de la naturaleza divina. Aunque aquí dice el Espíritu Santo, pero yo agrego a Cristo, ¿por qué? Porque sin mí nada podéis hacer. Dice, Cristo nos ha dado de su Espíritu como un poder divino. Escuchen, para vencer todas las tendencias hacia el mal heredadas y cultivadas, y para imprimir su propio carácter sobre la iglesia. Review Manjera, 19 de mayo de 1904. Ahora, hermanos, ¿cómo tú puedes alcanzar esa naturaleza espiritual, santificada y purificada de Cristo en medio del pecado? Aquí está el secreto. Mediante el poder del Espíritu Santo. Y ahora miren lo que dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2 y los versículos de 5 al 10. Haya, mi hermano, haya en mí el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, y en la tierra y debajo de la tierra. Quiere decir que para salvar a la humanidad, Dios se hizo hombre. Y Cristo tenía ¿qué? Dos naturalezas. La divina, Dios, la santa, la perfecta y la pura. Pero al venir a este mundo y tomar la naturaleza humana, Cristo adquiere la segunda naturaleza, pero era una naturaleza que heredó el pecado de Adán. Escuchen, dos naturalezas. Y se hizo pecado, no porque cometió pecado, sino porque cargó ¿qué? Tus pecados. Por eso fue que sudó sangre, porque allí Cristo estaba experimentando ¿qué? El peso del pecado sobre la humanidad en el Getsemaní. Y en la cruz del Calvario, cuando exclamó, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabes cuál es la palabra? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué te separaste de mí? ¿Por qué, hijo? Porque te hiciste pecado. Hijo, porque cargaste el pecado del mundo. Y yo no puedo resistir el pecado en ninguna forma. Por lo tanto, como tú te hiciste pecado al cargar el pecado de la humanidad, ¿yo qué? Aborrezco el pecado. Esa fue la angustia de Cristo. No los clavos, no los azotes, no los esputos, no ni el lanzazo, no ni el rechazo. No, no. Lo que le dolía a Cristo, lo que sufría Cristo, lo que experimentó Cristo fue la separación del Padre, porque el pecado nos separa de Dios, pero Él se hizo pecado. Tomó la naturaleza humana, física, pero no tomó la naturaleza humana espiritual, ni moral. Ahora, si tú quieres ser partícipe de la naturaleza divina, tú tienes que adquirir una segunda naturaleza. Dios con nosotros adquirió una naturaleza pecadora, sin pecado. Ahora, tú pecador, si quieres ser semejante a Dios, tienes que adquirir una segunda naturaleza, y es la naturaleza ¿qué? Espiritual, con la cual Cristo vino aquí. Y moral. Por eso una noche, un maestro, un rabino, príncipe judío, se entrevistó con Cristo. Y cuando se encontraron, hubo un diálogo. Y ese diálogo está allí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, los versículos del 1 al 5. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino
a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, sin entrar en detalle: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Nicodemo había nacido una vez, necesitaba ¿qué? Otro nacimiento. Y entonces Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Hermanos queridos, aquí Cristo le estaba diciendo: Nicodemo, tú tienes la naturaleza pecaminosa, tú tienes la naturaleza carnal, pero si tú quieres entrar al reino de los cielos y disfrutar de estar en la presencia de Dios y de disfrutar de las bendiciones del reino de los cielos, tú tienes que nacer de nuevo. Y el nacimiento es del agua, y el nacimiento del agua y del Espíritu. Y entonces se estaba refiriendo al bautismo y al bautismo del Espíritu. Entonces, ahora, ¿por qué Cristo le dice nacer del agua? Hermano querido, porque la pila bautismal es una tumba. Y cuando usted decide bautizarse porque ha creído en Cristo y se ha arrepentido de sus pecados y acepta a Cristo como su Salvador personal, usted dice: yo quiero bautizarme. Y entonces allí el ministro, el pastor, el evangelista, que levanta su mano y te dice: te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo para perdón de tus pecados. Y entonces, cuando lo sumerge, ahí está enterrando la naturaleza física, moral y espiritual del pecador. Y al levantarlo del agua, hay una nueva resurrección, hay una nueva vida. Eso es nacer del agua. Y cuando tú naces del agua, porque has creído en Cristo y guardas sus mandamientos, entonces el Señor te bautiza con el fuego del Espíritu Santo en la lluvia temprana para el desarrollo y crecimiento de tu vida espiritual y de tu carácter y de los frutos del Espíritu, para que luego se perfeccione el carácter a la semejanza de Cristo por medio de la lluvia tardía y selle tu vida. Dice: no contristéis al Espíritu con el cual fuiste sellado para vida eterna. Amados hermanos, Cristo tomó dos naturalezas. Tenía dos naturalezas: la divina de Dios y la naturaleza humana, para hacerse semejante a los hombres, para así, estando en la condición de hombre, vencer al pecado. Y nosotros que estamos en la condición de hombres y pecadores, por medio de la naturaleza divina, del nuevo nacimiento, del bautismo y del Espíritu Santo, tú y yo podamos ¿qué? Nacer de nuevo y ser ciudadanos del reino de los cielos. Queridos hermanos, tú y yo podemos ser vencedores. Tú y yo podemos alcanzar la victoria sobre el pecado. Tú y yo podemos vencer nuestras tendencias hacia la pecaminosidad. ¿Por qué? Porque la respuesta la encontramos allí en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 11. Dice: y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. Hermano querido, por medio de la muerte redentora de Cristo en la cruz del Calvario, tú puedes ser vencedor. Tú puedes ser una nueva criatura. Tú puedes tener un nuevo nacimiento. Tú puedes tener el sello del Espíritu Santo. Tú puedes ser perfecto. Tú puedes ser santo. Para que cuando Cristo venga pueda decir: bien, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Y además, Cristo dice allí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, los versículos del 8 al 11, dice: y cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo que ha sido ya juzgado. Hermanos queridos, cuando tú tengas el nuevo nacimiento, la nueva naturaleza, la naturaleza espiritual, la naturaleza moral de Cristo, sin pecado y perfecta, tú eres un vencedor. Miren esta cita del Espíritu y la profecía: podemos vencer como Cristo venció. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! El amor y la justicia de Dios y también la inmutabilidad de su ley se manifiestan por la vida del Salvador, no menos que por su muerte. Él asumió la naturaleza humana con sus debilidades, con todos sus riesgos, con todas sus tentaciones. Fue tentado en todo según nuestra semejanza. No ejerció
en su propio beneficio ningún poder que el hombre no pueda ejercer. Como hombre hizo frente a la tentación y venció con la fuerza que Dios le dio. Nos da un ejemplo de perfecta obediencia. Él ha hecho posible que podamos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Nos asegura que podemos vencer como Él venció. Su vida testificó de que en base a la ayuda del mismo poder divino que Cristo recibió, es posible que el hombre, tú y yo, obedezca la ley de Dios. Manuscrito 141, 1901. Amados hermanos, tú y yo podemos ser vencedores. Tú y yo podemos tener una nueva naturaleza. Y todo por la gracia de Cristo. Espero, hermanos queridos, que este mensaje te sirva de inspiración para que entendamos. Cristo tomó la naturaleza pecaminosa, pecadora, físicamente. Pero Cristo no pecó en lo físico. Cristo tomó la naturaleza humana en la parte espiritual y moral y no pecó. Hermanos queridos, tú y yo padecemos de la naturaleza pecaminosa físicamente, pero es necesario que tú y yo desarrollemos la naturaleza humana espiritual y moral como Cristo, sin tendencia al pecado. ¿Tendencia a qué? A hacer la voluntad de Dios. Es mi deseo que el ejemplo que Cristo nos dio de desarrollar una naturaleza humana espiritual y moral que lo llevó a no pecar, a ser perfecto y santo entre los hombres, sea tu experiencia y mi experiencia. Que Dios te bendiga. Oremos. Padre, gracias por este precioso mensaje que tú nos has dado acerca de la naturaleza de Cristo. Yo te pido, Padre, que nos bendigas, que nos ayudes y nos des tu poder para ser vencedor. Ayúdanos para desarrollar la nueva naturaleza, la naturaleza espiritual, el nuevo nacimiento. Ayúdanos para incorporar a la naturaleza espiritual la naturaleza humana, espiritual y moral semejante a Cristo. Danos la fuerza, danos el poder, danos tu espíritu, danos tu gracia, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y en Cristo, y en Cristo, y en Cristo podemos alcanzar la victoria. Que así sea, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Feliz sábado.